Bienvenidos a El Portafolio de los Misterios. Algunas desapariciones no empiezan con miedo, empiezan con total normalidad. Una llamada tranquila, una voz conocida, un camino que parece seguro, hasta que algo irrumpe en la noche, algo que no responde, algo que no se ve, y deja atrás una llamada cortada y una persona que nunca volvió a aparecer. Brandon Swanson tenía 19 años, estudiaba en la Universidad Estatal de Minnesota en Marshall y vivía allí durante el año académico. No había indicios de problemas personales ni conflictos recientes, tampoco comportamientos fuera de lo habitual. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon había viajado al oeste del estado para visitar a unos amigos en una zona rural. Era un área compuesta casi exclusivamente por caminos de tierras, campos abiertos y muy poca iluminación. Cerca de la medianoche, decidió regresar solo hacia Marshall. Pero lo que debía ser un regreso rutinario a casa se convirtió en una odisea que desembocó en uno de los casos más misteriosos de la historia moderna. Mientras conducía por caminos secundarios, Brandon Swanson perdió el control del auto. El vehículo terminó en una zanja. El choque no fue grave. Brandon no estaba herido. El auto quedó inutilizado, pero él estaba bien. No parecía una situación desesperada. Entonces tomó su celular y llamó a sus padres. Brandon Swanson llamó a su padre Brian Swanson. Le explicó que había tenido un accidente menor y que necesitaba ayuda para que lo fueran a buscar. Creía saber exactamente dónde estaba. Estaba convencido de que se encontraba cerca del pueblo de Lind. Brian y su esposa salieron de inmediato en el auto para buscarlo. Mientras tanto, Brian decidió caminar para encontrarse con ellos. A partir de ese momento, la llamada no se cortó. Padre e hijo hablaban constantemente. Brandon caminaba por caminos oscuros, entre campos abiertos. Decía ver luces a lo lejos. Estaba seguro de que eran luces del pueblo. Pero Brian no lo veía. A pesar de estar supuestamente cerca, ninguno lograba encontrar al otro. Brandon insistía: estoy viendo las luces. Estoy cerca. Brian respondía: no veo nada. No hay nadie aquí. Algo no encajaba. Pasaban 2 minutos. Brandon seguía caminando. Describía cercas, describía campos, describía sonidos. Pero cada descripción aumentaba la confusión. Sus padres comenzaron a preocuparse. Le pidieron que se quedara quieto, que no caminara más. Brandon se negaba. Estaba convencido que estaba cada vez más cerca. Después de 47 minutos de llamada continua, ocurrió algo. Brandon dejó de hablar de repente. Brian escuchó pasos apresurados, luego una exclamación clara: ¡oh, mierda! La llamada se cortó. Brian intentó devolverle la llamada una y otra vez. Brandon Swanson había desaparecido. La policía fue alertada de inmediato. Al día siguiente comenzaron las búsquedas. Helicópteros, perros rastreadores, voluntarios. Se revisaron campos, zanjas, ríos y caminos. Encontraron el auto de Brandon. Confirmaron que estaba mucho más lejos de donde él creía. Había caminado en la dirección equivocada. Pero hubo algo más. El teléfono desde el cual Brandon habló durante 47 minutos nunca fue encontrado. No apareció el celular. No aparecieron sus pertenencias. No quedó ningún rastro del objeto que fue el último vínculo entre Brandon y el mundo exterior. La llamada simplemente se cortó y no volvió a haber señal. Con el paso de los años se intentó explicar qué ocurrió con Brandon Swanson. Las hipótesis existen, pero ninguna logra disipar la sensación de que algo no encaja. La primera, caída accidental en una zanja o canal. Se suele decir que Brandon pudo haber caído en una zanja o canal de drenaje oculto por la oscuridad. Sin embargo,
No se encontró ningún punto claro de caída. Las búsquedas fueron extensas y repetidas. No apareció ningún resto físico. La explicación parece lógica hasta que se recuerda que Brandon estaba hablando, caminando con normalidad y que su desaparición fue instantánea. La segunda hipótesis, desorientación nocturna. La teoría sostiene que confundió luces lejanas y caminó en dirección equivocada, pero esta idea deja preguntas más inquietantes. Estar desorientado no implica desaparecer sin dejar rastro. Brandon no mostraba signos de pánico ni confusión extrema. Su voz se mantuvo estable hasta el último segundo. La desorientación explica el error, no explica el final. Tercera hipótesis, accidente en el agua. La otra posibilidad es que Brandon haya caído en un arroyo o zona inundada. El problema es que los niveles de agua no justifican una desaparición total. No hubo evidencia en los cursos del agua. Años después, nuevas búsquedas tampoco dieron resultados. Una explicación posible, pero sin pruebas. La cuarta hipótesis, intervención de otra persona. Se planteó que Brandon pudo haberse encontrado con alguien. Sin embargo, no mencionó a nadie durante la llamada. No hubo gritos, discusiones ni pedidos de ayuda. La zona estaba prácticamente desierta. Nada indica que Brandon no estuviera solo. La quinta hipótesis sugiere que pudo haber sido algo más. Existe una última idea, difícil de definir. No aparece en informes oficiales. No tiene un nombre claro. Se basa en un detalle imposible de ignorar. Brandon habló con normalidad durante 47 minutos y de un segundo a otro reaccionó como si hubiera visto o encontrado algo. Ese algo nunca fue explicado. Las teorías existen, las explicaciones racionales también, pero ninguna logra responder una pregunta simple. ¿Qué fue lo que hizo que Brandon Swanson se detuviera en seco y desapareciera? A pesar de los años, a pesar de las nuevas búsquedas, el cuerpo de Brandon Swanson nunca fue encontrado. No hubo pistas nuevas, no hubo llamadas, no hubo testigos, solo una llamada telefónica. Brandon Swanson no desapareció en un lugar remoto, desapareció mientras hablaba con su padre, mientras alguien lo escuchaba, mientras alguien intentaba ayudarlo, y aún así se perdió. Algunas desapariciones no necesitan misterios sobrenaturales, solo una noche oscura, un error de percepción y un paso en falso. Esa noche, Brandon Swanson no desapareció en una ciudad, desapareció en un punto exacto del mapa donde nada debería haber pasado y sin embargo ocurrió. No hubo testigos, no hubo restos, no hubo despedida, solo una llamada que se interrumpió en el momento preciso en el que algo inesperado ocurrió. Tal vez fue un accidente, tal vez una desorientación fatal, o tal vez durante 47 minutos Brandon estuvo caminando hacia algo que nunca debió seguir. A veces los misterios no se resuelven porque no están hechos para ser entendidos, sino para recordarnos que todavía hay cosas ahí afuera que no sabemos explicar. Y en algún lugar del campo, bajo un cielo completamente oscuro, la última llamada de Brandon Swanson sigue esperando una respuesta. Esto fue otro archivo del portafolio de los misterios. Si te interesa explorar casos reales donde la explicación nunca llega, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Brandon simplemente se perdió o que aquella noche ocurrió algo más?